buenos días con todos. Vamos a hacer hoy día nuestra clase de ambientación arquitectónica, nuestra sesión 8, según nuestro sílabo. Bueno, pensemos primero en que, por ejemplo, nos hemos ganado un departamento y vamos ya a vivir en él, vamos a habitar en él. Y llego y me encuentro con un espacio como este, ¿no? ¿Qué necesitaré para vivir cómodamente aquí en nuestro departamento, ¿no? ¿Qué necesitaré? A ver. Ajá. Lo que voy a necesitar son muebles, ¿no? Muebles. Dependiendo del espacio al que me refiero, ¿no? Es decir, si es una sala o si es un dormitorio o si es un comedor, necesitaré un tipo específico de muebles. Ahora, ¿será importante el dibujo de ambientación arquitectónica en nuestro proyecto? Claro, es importante porque no tiene gracia nuestro dibujo colocándolo de esta manera, ¿no? Es decir, no tenemos los elementos necesarios que nos indiquen para qué ha sido creado este proyecto, ¿no? Por ejemplo, esta zona, este espacio a qué está destinado. Pero si nosotros tuviéramos en nuestro dibujo, ¿no? Contemplaríamos los elementos como muebles, una mesa de centro, quizás una alfombra, lámparas, etcétera, cuadros, ¿no? Entonces eso me diría para qué está destinado cierto ambiente. Bueno, igual como tenemos ambientación o necesitamos elementos para poder vivir dentro de nuestras casas cómodamente, ¿habrá también elementos de ambientación en el espacio exterior? Claro. En este caso, por ejemplo, aquí en esta imagen superior, tenemos aquí elementos de ambientación, por ejemplo, la banca, el macetero, otras bancas, vegetación, árboles, figura humana en el fondo. ¿Qué más? Detalles en decoraciones del suelo, postes de alumbrado, ¿no? En la imagen inferior, además de tener elementos como ambientación de vegetación, vamos a encontrar un semáforo, postes de alumbrado, de comunicaciones, ¿no? También vehículos, ¿no? Todos estos elementos nosotros lo encontramos en la realidad, en nuestra vida diaria. Debemos de nosotros siempre observar nuestro alrededor para poder hacer un dibujo que se acerque más a la realidad, ¿no? En la calle, en el exterior, siempre vamos a encontrar estos elementos de ambientación que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, también el dibujo de figura humana, ¿no? Entonces todo esto, sardineles y vegetación, hay que tener en cuenta en nuestro dibujo para darle vida a nuestro proyecto. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes en donde se han intervenido, por ejemplo, en la parte superior el espacio, ¿no? Una playa solamente tiene arena y mar, pero aquí se ha intervenido colocándole palmeras, esta forma escultórica que al mismo tiempo sirve de maceteros y también para sentarse, ¿no? Y aquí también en esta parte inferior también encontramos la imagen en donde si nosotros dibujamos este sector, este lugar, esta esquina, tenemos que contemplar, bueno, ¿no? El dibujo de figura humana, carteles, iluminación, en los edificios, los carteles, porque este es un lugar comercial, ¿no? Los vendedores ambulantes, etcétera. Entonces, al finalizar nosotros nuestra sesión de hoy día, vamos a realizar una lámina de ambientación arquitectónica con lápiz grafito, aplicando los conceptos de uniformidad en la técnica del lápiz, dibujo
de aplicación de ambientación arquitectónica teniendo en cuenta la proporción y la escala, ¿no? Y sobre todo limpieza en nuestra lámina. Bueno, iniciemos con los elementos de ambientación que tenemos que considerar siempre. En primer lugar, el dibujo de figura humana, ¿no? Que nosotros la hemos practicado ya en la escala humana. Luego tenemos que contemplar el mobiliario, las texturas y las sombras. La ambientación es muy importante y sobre todo nosotros ver la proporción que hay entre los diferentes elementos de nuestro dibujo. Aquí tenemos la misma representación de esa construcción que hemos visto acá anteriormente, pero sin ambientación, ¿no? Se ve aquí que no tiene gracia, ¿no? La ambientación es lo que le da vida, ¿no? Entonces por eso es que es importante el dibujo. Aquí por ejemplo tenemos la arquitectura desnuda, ¿no? No nos dice nada. La ambientación debe ser sencilla de realizarse. Nosotros vamos a ver ahora cómo podemos realizar detalles, ¿no? Lo que interesa aquí es que el dibujo evite tantos detalles, pero lo que se quiere es lograr un efecto, ¿no? En nuestro dibujo. El dibujo efectista pretende ¿qué cosa? Causar un impacto a través de el dibujo de los cielos, en los árboles, la figura humana, etc., ¿no? Bueno, los elementos utilizados para la ambientación de espacios arquitectónicos son las texturas en acabados, la vegetación el dibujo de vegetación y árboles, el dibujo del mobiliario, el dibujo de autos, ¿no? Y el dibujo de la escala humana. En primer lugar vamos a ver el dibujo de texturas, sombras y reflejos. Nosotros, para realzar nuestro proyecto, necesitamos de contemplar la aplicación de texturas en nuestro dibujo. Por ejemplo, aquí tenemos la textura de las tejas, ¿no? Puedo darle un efecto de textura acá de cemento expuesto, madera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es vestir nuestro proyecto con las texturas. Ahora, hay que considerar también que tenemos que lograr a través de nuestro dibujo representar los materiales. Pueden ser lisos, de textura rugosa, puede ser vidrio, metal, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta también la proyección de las sombras, que ya nosotros hemos venido trabajando ya en sesiones anteriores, cuando hemos construido sólidos y aplicándoles luces y sombras, ¿no? El dibujo con sombras permite reforzar el volumen de nuestro proyecto, ¿no? del dibujo que estoy realizando, ¿no? Y tenemos que considerar aquí la iluminación, la dirección de la luz, ¿no? etc. Ahora, el dibujo de escala humana nos va a servir para indicar, por ejemplo, la escala del espacio, no la escala, en este caso, la escala de 1 en 100, la escala de 1 en 50, esta escala que tiene las medidas, ¿no? Sino acá simplemente hablando en cuanto al dibujo, ¿no? Colocar la figura humana nos da la relación que hay, ¿no? De lo grande que es este espacio con relación a la figura humana, ¿no? Entonces también el dibujo de espacios arquitectónicos, contemplando acá el dibujo de figura humana, nos permite expresar profundidad, cambios de niveles, ¿no? Nos anima también el espacio. Bueno, nosotros al dibujar la figura humana, como dije ya anteriormente, no necesito dibujar tantos detalles, ¿no? Puedo hacerlo en forma abstracta, sintética, ¿no? Por ejemplo, aquí con unos simples trazos se ha realizado ¿cómo se llama? Palmera, ¿no? Y árboles aquí, ¿no? Sombras, etc. Aquí encontramos, voy a mostrarles varios representaciones o dibujos
en donde se ha aplicado, ¿no?, la ambientación arquitectónica para darle vida al espacio, ¿no? Este es un espacio urbano en donde interviene el dibujo de figura humana, el dibujo de las texturas, aplicándole color, ¿no? Por ejemplo, aquí esto es una escultura, etc. Tenemos aquí otra imagen de otro espacio en donde se ha colocado figura humana, se ha colocado, por ejemplo, un tacho de basura, se ha colocado, son elementos que nosotros encontramos en nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, mesas con sus toldos, palmeras, ¿no?, iluminación, etc. Hablando del mobiliario urbano, tenemos que tener en cuenta siempre que vamos a encontrar en la calle, por ejemplo, parques, bancas, postes de luz, tachos de basura, bancas, etcétera, ¿no? Todo eso hay que tener en cuenta. Eso es parte del mobiliario urbano. Bueno, para realizar nosotros nuestro dibujo de, por ejemplo, aquí en este caso vehículos, lo podemos hacer en forma geométrica, lo podemos hacer casi de fantasía, ¿no?, los dibujos. La importancia aquí es transmitir la idea precisa, ¿no? También hay que tener mucho cuidado cuando colocamos ambientación, porque también podemos recurrir a excesos, ¿no? Podemos colocar mucha ambientación y tampoco no es adecuado. Tenemos que incluir vehículos, camiones, autobuses para cuando vamos a, por ejemplo, realizar un espacio urbano en donde haya estacionamientos, ¿no? Debemos dibujar también, por ejemplo, figuras humanas al costado de los autos para darle la proporción, ¿no? Bueno, para realizar nosotros cualquier dibujo siempre tenemos que reducirlo a sus elementos básicos, por ejemplo en cubos, en cilindros, ¿no? Y de ahí vamos a ir perfilando el dibujo hasta llegar al dibujo acabado, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta el dibujo de la vegetación. Por ejemplo aquí, ¿no?, estamos viendo un dibujo en planta donde estos rectángulos no son rectángulos simplemente, sino que representan acá una vivienda, ¿no? Estos círculos que vemos acá, ¿no?, representan árboles. Aquí estos son arbustos, plantas, un camino, etcétera, ¿no? Todo eso hay que tenerlo en cuenta en el dibujo. Y aquí tenemos también estos elementos de ambientación para poderle dar vida a este espacio urbano. Ahora, los dibujos nos tienen que ser realistas. Podemos hacer, por ejemplo, aquí estos árboles, ¿no?, en forma abstracta, ¿no?, sintética, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, como en este dibujo acá, sin tanto detalle, ¿no?, con acuarela, algunas manchas, y la cosa es que comunica, ¿no?, lo que queremos decir. Podemos incorporar también el dibujo de aves, ¿no?, en los cielos, ¿no?, en nuestros trabajos. Ahora, hablando de la abstracción geométrica, es muy importante. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos hacer un trabajo rápido, ¿no? Por ejemplo, ubicarlo desde planta, ¿no?, ubicarlo desde el frente, el perfil, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la construcción de esta vista de este árbol desde planta, ¿no?, desde la vista superior, pero miren el proceso, ¿no? Esto igual es la vista superior de este árbol, y este de acá también, y este de acá, ¿no? Entonces, como dibujo, como ejercicio práctico en bitácora, van a realizar ustedes, ¿no?, abstracciones geométricas de estos imágenes que vemos acá, ¿no?, estos elementos, y también de vegetación y de vehículos. Ahora, nuestra lámina que tenemos que presentar para la siguiente clase, ¿no?, es ambientación arquitectónica hecha con lápiz solo grafito, aplicando los conceptos de uniformidad, y ya ustedes saben, lo tienen en las rúbricas, ¿no? Entonces, esta es nuestra lámina que vamos a realizar. Ya he colgado en el aula las indicaciones en un video. Bueno, eso es todo, chicos, y nos vemos la próxima clase con su lámina.